Que el Señor Jesús les bendiga a todos y cada uno de ustedes, los que están siguiendo estas enseñanzas, a cada uno de mis parientes, pero también a cada uno de mis hermanos en Cristo, que también comparten el link de este video para que alguien más reciba la palabra de Dios. Acompáñenme a orar para que Dios sea obrando en la vida de todos los que van a reproducir este video. Soberano Dios y Padre Celestial, en esta preciosa noche te agradezco una vez más la oportunidad de poder compartir tu palabra. Te pido, Señor Jesús, que tú seas abriendo el entendimiento y los corazones de todos los que reciben y escuchan este video, Señor. Sea usted tratando en la vida de cada uno de ellos, Padre, obrando en su ser, obrando en sus almas, como solamente usted lo sabe hacer. Le pido que use mi vida como un canal de bendición para la gloria y honra de su nombre. En el nombre de Jesús. Amén y amén. La semana anterior tuvimos una preciosa enseñanza. A través de la palabra pudimos darnos cuenta que hay una esperanza de salvación, que hay un Salvador único y verdadero. El único, nuestro Señor Jesucristo, es la esperanza de salvación para toda la humanidad. Hoy tenemos un nuevo tema, la enseñanza número 8. ¿Cómo debo de hacer para ser salvo? ¿Cómo puedo recibir ese precioso regalo de salvación que el Señor Jesucristo vino a darnos? Acompáñenme a leer la palabra de Dios. Les pido desde ya que antes de que el video continúe, tomen su Biblia y empiecen para que puedan leer juntamente conmigo cada una de las citas. Es necesario para que usted compruebe leyendo que esta palabra es de Dios y no de hombre. Leamos por favor. Primera de Corintios capítulo 6, versículos del 9 al 11. Nos dice lo siguiente. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Estos versos que hemos leído en el libro de Primera de Corintios, en el capítulo 6, son tan maravillosos, porque aquí nos muestran una síntesis de nuestras vidas. Nos muestran un antes de que el Señor Jesucristo obre en nuestro ser y un después de que Él ha obrado en nosotros la salvación. En el antes nos deja ver una lista de pecados, de maldades y de cosas perversas y depravadas donde nos encontramos sumergidos. Pero luego nos deja ver un después, cuando dice, y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, santificados y justificados.
Eso es lo que hace nuestro Señor Jesucristo en nuestras vidas cuando recibimos la salvación que Él vino a darnos. Él nos lava de nuestros pecados. Él nos santifica y nos justifica delante de su presencia. Estaremos hablando más de este último verso al final de la enseñanza. Pero ¿cómo podemos hacer para recibir esta salvación tan grande que nuestro Señor Jesucristo vino a traernos? Lo primero que hay para poderlo recibir, el primer paso de este proceso, es oír. Algo tan sencillo como oír. Pero no oír cualquier cosa, oír la palabra de Dios. Acompáñenme a leer, por favor, Romanos 10:17. Romanos 10:17 dice la palabra de Dios. Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Según la Escritura, en Hebreos capítulo 11, en el versículo 1, nos describe lo que es la fe. Dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Cuando nosotros hablamos de Romanos 10:17, dice, así pues la fe viene por el oír la palabra de Dios. Dios en cada uno de nosotros, grandes, pequeños, adolescentes, adultos, ancianos, Dios en todos nosotros ha puesto algo llamado fe. Fe es esa capacidad que tenemos nosotros de creer en algo o en alguien con toda seguridad y con toda certeza, de creer en algo o en alguien sin dudar. Esa capacidad nos la ha dado Dios. Dios a todos nos dio fe. Pero cuando nosotros empezamos a oír la palabra de Dios y a oírla con atención, la palabra de Dios, a través de su Espíritu mismo, que es el que nos va haciendo entender, va haciendo que la fe que Él mismo nos ha puesto cuando nos creó, va haciendo que esa capacidad de creer sea puesta en Él. Cuando oímos la palabra de Dios, nuestra fe se direcciona. Entonces podemos creerle al Señor Jesucristo y verlo como Él es, como nuestro Dios y nuestro Salvador. Por eso es que esta palabra es tan poderosa, porque Dios mismo va obrando en nosotros a través de su palabra, y lo primero que va haciendo es tomando la fe que hay en nosotros y direccionándola hacia Él, para que lo logremos ver como Él es. No como un desconocido, no como un enemigo, no como alguien invisible que porque no lo veo no puedo creer en Él. No, logramos verlo por la fe, lo que Él es, nuestro Dios y nuestro Salvador, y que quiere lo bien, lo mejor para nosotros. La palabra del Señor es tan poderosa, tan gloriosa. Por eso hemos descrito muchas veces cuando la hemos leído, es viva, es eficaz. La palabra del Señor son espíritus que producen vida en nosotros. Jesucristo mismo predicando dijo, mis palabras son espíritu y son verdad.
Por eso cuando nosotros la oímos, la palabra de Dios nos va transformando. La palabra de Dios va obrando en nuestra mente. Hay un cambio de pensamientos. Hay un cambio en nuestra mentalidad, en nuestras acciones, en nuestro proceder, en nuestros hechos. Que las cosas pecaminosas que nos parecían tan naturales, tan cotidianas, tan comunes, ya no la vemos igual, porque a través de la palabra la vemos como lo que realmente son: pecados, inmundicias que han hundido nuestra vida, que están guiando nuestra alma hacia la condenación eterna y que son ofensa a Dios. Ese cambio de mentalidad que va produciendo la palabra de Dios en nosotros nos va haciendo sentir dolor de haber ofendido a Dios. Nos va haciendo sentir dolor de permitir que Satanás use nuestras vidas para sus propósitos perversos y malos. Nos hace ver que estamos esclavizados en el mal y que llevamos la dirección equivocada de nuestros pasos. Cuando logramos sentir ese dolor, empieza a surgir en nosotros un deseo de ya no querer seguir en esa condición, de ya no querer seguir en el pecado, de ya no querer seguir destruyendo nuestra vida, de ya no querer seguir practicando las mismas cosas, por tan naturales que nos parecían, por tan sencillas e inocentes que nos parecían. Ahora la vemos como lo que son: pecado, y ya no queremos vivir en el pecado. La palabra de Dios nos hace entender, nos lleva a comprender que somos pecadores, que hemos vivido en el pecado, y nos guía hacia sentir ese dolor profundo que nos lleva a desear salir de esa situación. Cuando la palabra de Dios ha obrado esto en nuestras vidas, eso se llama arrepentimiento. El arrepentimiento es el dolor de la condición en la que estamos, el dolor de vivir en pecado y de haber ofendido al Señor. Es cuando deseamos ya no seguir más en esa condición. Deseamos salir del pecado y de su triste condición y final para nuestras almas. Eso se llama arrepentimiento. Es el cambio de mentalidad que el Señor produce en nosotros a través de su palabra. Cuando el arrepentimiento ha sido genuino en nosotros, cuando el arrepentimiento que sentimos es verdadero, nos lleva hacia el siguiente paso del proceso de la salvación, que es la conversión. Empezamos a sentir el deseo vivo, no solamente de salir del pecado, sino de seguir al Señor Jesucristo, de seguir la senda perfecta, la senda correcta. Miremos cómo habla la Escritura acerca de este proceso. Acompáñenme a leer, mis amados, en el libro de Hechos, capítulo 3, versículo 19. Hechos capítulo 3, versículo 19 nos dice lo siguiente: así que arrepentíos y convertíos, para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia de Dios
tiempos de refrigerio, es decir, el descanso para nuestras almas, tiempos de paz. El apóstol Pedro, predicándole a un grupo de hombres que estaba escuchando con atención la palabra de Dios, les habla de este proceso y le dice: arrepentíos. Es decir, sientan dolor de haber ofendido a Dios. Sientan dolor de haber equivocado sus pasos y de lo que están haciendo. Arrepiéntanse y conviértanse al Señor. El proceso de la conversión es eso que ocurre en nosotros, como les dije, cuando el arrepentimiento ha sido genuino y verdadero. Eso nos lleva a ya no querer vivir la vida como antes. La conversión nos lleva a desear vivir la vida con Jesucristo, como Cristo quiere que la vivamos. Vivir la vida en santidad y obediencia a la palabra de Dios. Cuando hemos experimentado la conversión, las cosas del Señor ya no nos parecen aburridas. Ahora queremos escuchar más la palabra. Ahora queremos asistir al templo, queremos estar en medio de las alabanzas, queremos orar junto a los hermanos. Las cosas de Dios ahora nos atraen, porque así como en el arrepentimiento hay un cambio de mentalidad, que nos duele el pecado y que queremos salir de él, en la conversión queremos a Cristo y seguir a Cristo, vivir para Cristo, obedecer a Cristo. Queremos la salvación que Cristo nos ofrece. Cuando el Señor ha obrado estos dos procesos por medio de su santa palabra en nosotros, es porque se ha experimentado, se ha efectuado un milagro en nuestras vidas. Cuando hemos experimentado el arrepentimiento y la conversión, es porque el Señor Jesucristo ha transformado nuestro ser por medio de su palabra. Sin darnos cuenta, la palabra de Dios obró algo precioso y maravilloso en nosotros. Sin darnos cuenta, mientras la escuchábamos con atención, mientras la oíamos, mientras buscábamos de Él, Él va obrando en nosotros y hace de nosotros una nueva criatura. Por eso es que esa nueva criatura tiene una nueva mentalidad, una nueva forma de ver las cosas. Por eso es que esa nueva criatura quiere seguir a su Creador, quiere seguir a su Salvador, quiere seguir a Jesucristo. Cuando este proceso el Señor lo ha efectuado en nosotros a través de su santa palabra, es en esa condición de nuevas criaturas cuando muchos de nosotros doblamos nuestras rodillas y hacemos nuestra decisión de fe, pidiéndole al Señor en oración: Señor, reconozco que soy pecador. Reconozco que con mi vida, con mis actos, con mis hechos, con mis pensamientos te he ofendido. Señor Jesús, perdóname, sálvame, límpiame. Quiero que vivas en mí, quiero vivir para ti desde ahora. Ya no quiero vivir mi vida sin ti. Reconozco que te necesito. Eso se llama la decisión de fe. Y se efectúa en nosotros, la realizamos cuando Dios ha hecho en nosotros el proceso de hacer en nosotros una nueva criatura. Cuando a través de su palabra nos ha guiado al arrepentimiento y a la conversión, a regresar hacia Él.
Cuando nos hemos arrepentido y nos hemos convertido de corazón al Señor, es porque le hemos creído en verdad. Ya no le vemos como alguien distante. Ya no le vemos como alguien lejano. Ya no le vemos como el Dios de la vecina que me predica. Ya no le vemos como el Dios del hermanito que me invita al culto. Ahora creemos en Él como nuestro Dios y como nuestro Salvador, y queremos recibir la salvación que Él nos ofrece. Amén. Eso es que el Señor ha tomado nuestra fe y a través de su palabra se ha puesto en la dirección correcta y nos ha guiado hasta hacernos creer en Él como Dios y Salvador. Ahora estamos listos para el siguiente paso del proceso de la salvación. Miremos lo que dice el Señor Jesucristo en su palabra. Gloria al nombre del Señor Jesús. En el libro de San Marcos, en el capítulo 16, versículos 15 y 16, dice lo siguiente. Y les dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Miren las palabras de nuestro Señor Jesucristo. Vayan por todo el mundo y prediquen el evangelio a toda criatura. ¿Por qué el Señor ordenó esto? ¿Por qué? Porque les empecé diciendo que a través de su palabra Dios obra en nosotros. Oyendo su palabra, Dios va transformando nuestras vidas. Dios va direccionando nuestra fe. Cuando oímos su palabra, logramos arrepentirnos y logramos convertirnos al Señor de todo corazón. Y como les dije, el arrepentirse y el convertirse al Señor, eso es una obra que el Señor ha hecho en nosotros para que le logremos creer a través de su palabra. Pero el Señor no nos deja con solo creer, sino que dice: el que creyere y fuere bautizado será salvo. El bautismo es un mandato de nuestro Señor para completar el proceso maravilloso de la salvación. Amén. No es algo inventado por la organización. No es algo inventado por algún pastor de alguna denominación. Bautizarnos en el nombre de Jesús es el mandato que nuestro Señor Jesús estableció. No solamente es el arrepentirse y el convertirse, que encierra lo que es creerle al Señor Jesucristo, sino que Jesucristo de su propia boca lo dijo: el que creyere y fuere bautizado será salvo. Pero ¿por qué nos bautizamos en el nombre de Jesús? ¿Por qué es necesario recibir el bautismo? Porque es parte que sella la obra de la salvación. ¿Por qué? Vamos a leer un verso de las Sagradas Escrituras. Dice la palabra de Dios en el libro de los Hechos, capítulo 2, verso 38. Nos dice la palabra de Dios: Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno
en el nombre de Jesucristo para el perdón de sus pecados. Y recibiréis el don del Espíritu Santo. Aquí el apóstol Pedro predicando hace énfasis cuando dice: y bautícese cada uno en el nombre de Jesucristo para el perdón de vuestros pecados, así como el arrepentimiento y la conversión nos llevan a hacer nuestra decisión de fe y a pedirle en oración al Señor Jesús que nos perdone y que nos salve. Así como le pedimos perdón mediante ese proceso que Él obra a través de su palabra, así también mediante el bautismo en su santo nombre, en el nombre de Jesús, Él nos perdona. Porque una cosa es que nosotros le pidamos perdón, pero otra cosa es que Él nos perdone y nos declare perdonados. Por eso les hago énfasis. Así como a través del arrepentimiento y la conversión, hacemos nuestra decisión de fe y le pedimos perdón al Señor para que nos salve. Así por medio del bautismo en el nombre de Jesús, Él nos perdona para salvación. Amén. En el libro de los Hechos, en el capítulo 4, versículo 12, dice: y en ningún otro nombre hay salvación. Este nombre ha sido dado para todos los seres humanos, para que a través del nombre de Jesús hallemos salvación y perdón de nuestros pecados. ¿Por qué bautizarnos en el nombre de Jesús? Algo glorioso ocurre cuando el ministro que nos bautiza, el pastor que nos bautiza, invoca el nombre de Jesús sobre nuestras vidas al sumergirnos en el agua. Decía en 1 Corintios capítulo 6, donde dimos lectura al inicio, que ocurren cosas maravillosas cuando nos bautizamos en ese nombre glorioso, después de haber pasado por el proceso de arrepentimiento y conversión genuina y de corazón. Cuando el nombre de Jesús es invocado en nosotros, en ese momento somos lavados de nuestros pecados. Cuando se invoca el nombre de Jesús, ¿por qué el nombre de Jesús? Porque es el nombre de Dios. Dios se llama Jesús. Como les expliqué en una de las enseñanzas anteriores, cuando Él se manifestó en carne, supimos su nombre. Jesús significa el que salva, el Salvador o Jehová salva. Por eso invocamos su nombre en el bautismo, porque es el nombre de Dios, porque es el nombre del que fue crucificado, porque es el nombre que derramó su sangre preciosa en la cruz del Calvario. Y cuando invocan su nombre en nuestras vidas, un baño de esa sangre preciosa simbólicamente cae sobre nosotros. Y nuestros pecados son lavados, son limpiados. No es el agua del río o de la piscina o de la pileta donde nos bauticen, no. Es cuando se invoca el nombre de Jesús sobre nuestras vidas. Es que esa sangre preciosa nos lava de nuestros pecados, nos limpia de nuestras maldades. Y también en ese momento somos santificados. ¿Sí? La palabra santificar significa sacar
sacar del pecado a alguien y apartarlo para Dios. Ha sido en ese momento cuando han invocado el nombre de Jesús sobre nosotros, que somos sacados del reino de las tinieblas y trasladados al reino de la luz. Dios nos saca del pecado y de la inmundicia y nos hace santos. Para Él nos da de su santidad, nos cubre de su santidad, nos traslada a su reino. Y dice, hemos sido justificados, así decía el verso de Corintios 6 que leímos. Porque en ese momento, después de que el Señor nos ha lavado de nuestros pecados, después que nos ha sacado del pecado, después de que nos ha cubierto de su santidad, nos declara justos, es decir, inocentes, sin culpa. Nos ha liberado de la culpa del pecado, nos ha liberado de las consecuencias del pecado y de la condenación eterna. En otras palabras, nos ha salvado. Amén. Por eso es tan necesario no solamente quedarnos en el proceso de creer en el Señor Jesús como Dios y Salvador, habiéndonos arrepentido, habiendo dejado el pecado, habiéndonos convertido a Cristo de corazón, sino que también es indispensable y sumamente importante para completar el proceso y ser verdaderamente salvos, bautizarnos en el nombre de Jesús para el perdón de nuestros pecados. Y esta es la manera en que recibimos el don, es decir, el regalo del Espíritu Santo, su salvación, que Él mismo vino a darnos manifestándose en carne y efectuando el sacrificio por todos nosotros para poder ser salvos. Amado amigo que me escuchas, amado primo, amado tío, amado sobrino, amado hermano en Cristo que estás compartiendo esta enseñanza, principalmente los que la están recibiendo para el proceso de la salvación. Yo no sé en qué parte del proceso estés. Si estás escuchando la palabra con atención, si Dios está empezando a obrar en tu vida, o si ya te has arrepentido de corazón, si te has convertido y estás siguiendo en el camino del Señor, no te frenes allí. Avanza en el proceso de la salvación para que recibas este regalo. Nuevamente os repito la palabra del Señor, lo que dijo Jesucristo mismo: el que creyere y fuere bautizado será salvo. Lo que dijo Pedro cuando empezó lleno del Espíritu de Jesucristo a predicar: arrepentíos y bautícese cada uno en el nombre de Jesucristo para el perdón de sus pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Que el Señor sea obrando en tu vida. Si estás empezando a escuchar la palabra, síguela escuchando. Si Dios está obrando en tu vida, deja que Él obre. No te frenes. El regalo de la salvación es algo que tú necesitas y que Dios lo ha hecho posible para ti. De una manera tan sencilla como escuchando su santa y poderosa palabra, empieza a obrar nuestro Señor en nuestras vidas para recibir el regalo más costoso. Porque tesoro alguno en la tierra no puede comprar la salvación de una sola alma. Pero Jesucristo sí pagó el
precio para podernos rescatar. Así que aunque a ti y a mí no nos cueste el proceso de la salvación, Él lo pagó para nosotros. Avanza en el proceso y recibe la salvación que Cristo vino a darte. Que el Señor Jesús sea obrando a través de esta palabra y que tú seas alcanzando eso tan glorioso que el Señor mismo ha traído para tu vida. Escríbenos, queremos guiarte, queremos ayudarte. Como te repito, no sé en qué parte del proceso salvífico estés, pero el Señor Jesucristo te ama. Dios, gracias te doy en esta hora por haberme permitido comunicar esta preciosa palabra. Haber llevado, Señor, ante muchos que reproducirán este video, el cómo pueden recibir el regalo precioso y maravilloso que tú les traíste, Señor Jesucristo, para que ellos también participen, así como yo, de esta salvación tan grande. Sea usted obrando, Señor, y bendiciendo la vida de cada uno de ellos. En el nombre de Jesús te lo pido, Padre mío. Amén y amén. Nos veremos en la próxima lección. Cuando ya hemos recibido esa vida nueva y cuando hemos recibido esa salvación gloriosa. ¿Qué hacer en mi nueva vida en Cristo? Que el Señor Jesús los bendiga poderosamente.